Amén. Permea los oídos y que suelte la lengua de vosotros todos. Amén, amén. Amén. Yo creo, Dani, que nosotros podemos comenzar con una... Vamos a comenzar con una alabanza, Dani. Son las 6:08. Ay, no, ya. Ay, eso es muy tarde. Arranquemos. Amén, amén. ¿Están escuchándome? Sí. Bien. Pues vamos a ponernos en actitud de dar adoración a nuestro Señor. Amén. Vamos a alabarle, vamos a decirle que lo amamos, que Él es todo para nosotros. Amén. Y dice, voy a empezar diciendo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Señor, milagroso. Llena este lugar de tu presencia y así extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda. Bendito sea el Señor, honor y gloria, Poderoso gloria, alabanza, alabanza. Señor Dios único que hace maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres el bien. Bendito sea, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, tú eres sabiduría, tú eres caridad. Bendito y alabado sea. Bendito y Tú eres seguridad, tú bendito eres Bendito y alabado. Sí, Señor, los corazones se unen formando lazos espirituales. Bendito y alabado Para llevar sea, corona de Señor. honra y de gloria a su Gloria, hermosura, gloria y tú eres alabanza. mansedumbre, tú eres nuestro Recibe protector, Jesús de guardián y Nazaret, Cordero Santo. bendito y alabado Recibe, sea, Hijo Señor, del Altísimo, Hijo de Dios. bendito y alabado Espíritu sea, Santo Señor, de Dios, santo Espíritu eres. Santo. Gloria y Gracias, alabanza, Señor Gloria, santo, gloria y Señor alabanza. Dios a ti, único y verdadero, Dios vivo y Santo, verdadero, Señor. santo eres, bendito y sea. alabado sea, Señor. Venga sobre nosotros tu Espíritu, Señor, trayéndonos información del reino, Señor. revelación de la justicia divina. Bendito y alabado sea, En Señor. el nombre de Jesús. Grande y admirable, En el Señor. nombre de Jesús. Grande y admirable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes en esta tarde que el Señor ha creado para que le podamos dar gloria y honra. Amén. Reciban un abrazo del Espíritu Santo en todos los hogares en este momento. Amén. La presencia de luz, Amén. la Amén. presencia En el divina y nombre de santa. Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Se Amén. les estuvo refiriendo para que leyesen los capítulos 9 y 10 del Génesis por si tenían preguntas de ahí, para poder pasar a trabajar con el capítulo 11, que es la Torre de Babel. ¿Algunos de los hermanos pudieron estudiar, leer o tienen alguna pregunta de la clase anterior? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Pueden preguntar, que no se les va a cobrar, se lo prometo. Bueno, pero ¿le pudieron leer el capítulo 9 y 10? Sí, lo leímos. Eso es mucho y solamente soy una voz, no en plural, pero una sola voz. Vamos a ver. De todas maneras, Yo leí también, Nazaret. Ah, muy bien, muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? Ezequiel. No. Yo entendí, me interesa el de la Torre de Babel, ahí es que yo sé que estoy enligado. Ahí está, tiene lío él ahí. Pues miren, en el capítulo 10, hay una palabra que se repite 3 veces. Dice, y sus lenguas. Y sus lenguas. Recordemos que desde el principio le estamos diciendo a todos los hermanos que nosotros no estamos haciendo un estudio bíblico para dar clases de geografía, ni de historia, ni antropología, ni sociología, ni economía, ni hacer un lujo con la literatura, ni con el arte bíblico. Nosotros estamos buscando a Cristo Jesús y su ministerio en la palabra, que es una orden que el Señor ha dado y que nosotros los cristianos no le hemos prestado atención. Hay 2 grandes palabras de Jesús que nosotros no le prestamos atención suficiente. Una es mi Padre. Y cuando los discípulos le piden que le enseñe a orar, le dicen Padre nuestro, o sea, díganle Padre. Mas nosotros seguimos poniéndole cualquier nombre que no sea Padre. La otra es el mandato que aparece en San Juan 5:39. Cuando le dice, vosotros escudriñáis las escrituras porque os pensáis que en ellas está la verdad, la vida. Yo os digo, son ellas que dan testimonio de mí. Eso significa que cuando nosotros busquemos las escrituras, tenemos que buscar qué testimonio dan ellas de Cristo Jesús. En la época de Jesús, ¿qué eran las escrituras? La Biblia de hoy, no. El Pentateuco, los 5 libros que por error se le están achacando a Moisés y que nada tienen que ver con la escritura de Moisés, porque Moisés no tenía imprenta, ni tenía lapicero, ni bolígrafo, ni lápiz, ni carbón, ni papel, ni papiro, ni nada parecido. ¿Dijeron algo? Bien, seguimos. Entonces, hoy vamos a entrar directamente en el campo espiritual, a ver qué significa la Torre de Babel. Lo primero es que toda inspiración literaria se está escuchando. Es que hay un micrófono abierto. Charlie, silencia los micrófonos, por favor. Toda literatura humana surge de una observación al medio ambiente. O sea, nadie puede escribir sobre lo que no conoce. Y si escribe sobre lo que no conoce, le da forma de lo que conoce. Esto es, si yo no conociese, por ejemplo, una tinaja, le puedo dar forma a la tinaja hasta de ave. Pero como la conozco, le doy forma de tinaja en mi expresión literaria. Porque nadie puede escribir por encima de su conocimiento. Por eso es tan fácil localizar quiénes son los creadores o los autores de ciertos libros, independientemente de que hayan siglos y siglos que lo hayan escrito. En este caso de la Torre de Babel pasa lo mismo. La Torre de Babel existió. Torre de Babel, repito, sí existió la Torre de Babel, pero no era la Torre de Babel en sí. Se le puso Torre de Babel en la literatura bíblica porque así el Señor le plació para dejarnos un mensaje que vamos a verlo en lo adelante. Primero, debo decirle que desde el 1899 los alemanes estaban explorando esa zona donde se suponía, según la escritura bíblica y la descripción topográfica, que estaba la Torre de Babel. La primera persona que se encargó de eso se llama Robert Kohlberg, un alemán científico, arqueólogo,
que se dedicó exclusivamente a buscar sobre eso y que ya para la Primera Guerra Mundial tuvo que dejar de investigar, como es normal, porque esas investigaciones tienen un costo muy alto y no había quien lo financiara. Noten que es un científico alemán quien se preocupa por esto. Las razones es porque en esa época en Europa se estaba discutiendo mucho sobre el contenido de la Biblia y los alemanes formaban parte del ciclo de aquella época que se llamaba protestantes en contra de la Iglesia Católica y querían tratar de demostrar lo que sí era cierto y lo que no era cierto de la Biblia. Porque además Alemania era en esa época y sigue siendo hoy, a pesar de que perdió 2 guerras, la primera y la segunda, una potencia científica. De eso no hay duda. La tecnología norteamericana, la inglesa y la rusa, que tomaron vuelo muy alto a partir de la Segunda Guerra Mundial, no fue por investigación inglesa, ni norteamericana, ni rusa. Fueron los científicos alemanes que fueron hechos prisioneros en la Segunda Guerra Mundial y que se los repartieron. De ahí que los cohetes que van a la luna, el sillón que usan los aviones modernos, el sillón que usan los cohetes, todos estos elementos científicos no son más que invenciones alemanas que se produjeron en Rusia, que se produjeron en Estados Unidos, es cierto. Pero los cerebros que estaban ahí, lo que hablaban era alemán. Porque Alemania era la potencia del mundo y sigue siendo uno de los países con mayor desarrollo intelectual y cultural de la humanidad. Por eso es que en el 1899 ya sus arqueólogos se preocupaban no por hurgar en el territorio europeo, sino que se fueron a Medio Oriente a hurgar todo, porque ya había pasado el Imperio Romano y se hablaba mucho de los sitios sagrados y ellos querían buscarlo. Pero además de eso, Heródoto, muchos siglos antes, creo que son unos 6 o 7 siglos antes de esto, escribió sobre la Torre de Babel. Y cuando escribió sobre la Torre de Babel, no fue porque la vio por completo, sino que dio un viaje de Grecia hacia Medio Oriente, vio algunos residuos antiguos y a partir de ahí dijo que ahí estaba la Torre de Babel en esos residuos antiguos y describió la torre en forma circular y describió la torre como algo muy alto, pero no le dio más forma de ahí. Pero los artistas de la época del Renacimiento, fundamentado en la información que le dio el historiador griego Heródoto, comenzaron a hacer pinturas y a describir la Torre de Babel como una cosa cerrada y con una escalera donde se iba a subir o se trató de subir. De hecho, hay de esos cuadros muy fácil de observarlos, tanto en los museos alemanes como los ingleses, como en los norteamericanos, como en Francia, como también lo tienen los italianos, menos los dueños de la Torre de Babel. Porque todos esos elementos fueron robados en guerra y se llevaron para Europa. No sé si ustedes recuerdan cuando la guerra con Irak, que destruyeron el Museo de Irak, que fue uno de los abusos más grandes que se ha hecho a la humanidad. Estamos hablando de un museo que estaba valorado en $25.000 millones y que guardaba 12.000 piezas de museo con más de 4 siglos de creación. La mayoría de esas piezas se las robaron y las que no la destruyeron. Hoy se están tratando de hacer esas cosas, dándole forma, y hay un equipo muy grande, se habla que hay unos 6.000 arqueólogos y restauradores trabajando, tratando de coger los polvos o los segmentos o pedazos de esas obras que quedaron para irlas juntando, porque esa es la historia de la humanidad, que la destruyeron expresamente, porque la que no destruyeron se la llevaron. Entonces, volviendo a Medio Oriente, tenemos que en Medio Oriente hubo un señor muy famoso, un emperador famosísimo que pertenecía a lo que hoy es la tierra de Ur, o ayer era la tierra de Ur, y que hoy es Irak. Algunos de ustedes conocen ese emperador, hoy yo mencionarle, él hizo los jardines de Babilonia.
Esa es la Babilonia. ¿Saben qué fueron los jardines de Babilonia? Los jardines de Babilonia fue una obra maestra que la están restaurando también, porque con la guerra destruyeron parte de ella. Es hacer un jardín monumental de más de 4 kilómetros de ancho y más de 10 kilómetros cuadrados por todo, en el medio del desierto, y le llevaban el agua con círculo o rueda que se encargaban de cogerla del río y llevarla hacia allá, hacia donde estaban los jardines, frente a la Babilonia. Nadie sabe cómo se llama ese emperador. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor es hijo de Nabuconor o Nabucosol, como se le quiera decir. En la historia de Medio Oriente se conoce como Nabucosol, el padre de Nabucodonosor. Se dice que él fue que diseñó o pidió que le diseñaran, después de hacer los jardines de Babilonia, una gran torre. Ahora bien, no era una torre única, eran varias torres. Ya se han descubierto un promedio de 40 a 50 bases de grandes torres que habían allí. Esas torres fueron construidas como una forma del emperador Nabucodonosor de mostrar su riqueza. Grave error, porque desde esa época hasta hoy los países que muestran riqueza lo que llaman es a los imperios para que se la roben. Entonces él comenzó a demostrar todo lo que tenía ahí. Estos jardines se hicieron para él complacer a su esposa. Ese fue su regalo de boda, los jardines de Babilonia. Entonces quiso hacer no cerca de la ciudad de Babilonia, que era una ciudad la más grande de su época, después de Egipto. Era grande porque se calcula que como habitantes habían allí de 150 a 160.000 habitantes, que eso es un récord de población. Y le digo que es un récord de población en un imperio sumamente poderoso y rico, para que entendamos cuando estemos leyendo la Biblia, que cuando habla de números de 200.000 soldados, 300.000 soldados, 600.000 soldados, eso llaman hipérbole literaria, no realidades históricas. Son hipérbole para exagerar, para decir que eran muchos y que eran grandes. En esa ciudad de Babilonia vivían de 150 a 160.000 habitantes. La puerta de esa ciudad de Babilonia la tienen los ingleses. Se la robaron y la tienen los ingleses en Inglaterra. En el Museo Inglés, ahí está esa puerta. Una puerta gigante. Los que van a los museos de Inglaterra o los que vayan a Inglaterra, en vez de estar mirando modas, pueden ir a ver eso. La tienen los ingleses guardada ahí, en su museo, como trofeo de guerra, de una guerra que nadie libró contra ellos, pero ellos ya no se la llevaron, ni modo. En Louvre también hay un pedazo. ¿Cómo es? En Louvre de París también hay un pedazo. El Louvre está lleno de eso. Y la calle de París, yo recuerdo haber visto en una de las calles que llega al Louvre en París, un obelisco de una sola pieza de unos 30 metros de altura. Y yo le pregunté a la persona que me estaba guiando que de dónde salió ese obelisco, porque tenía labrado letras en árabe. Napoleón fue que lo llevó en 2 barcos. Lo atravesó entre 2 barcos y se lo llevó robado también de Egipto. O sea que esas cosas han existido. Entonces la torre se mandó a hacer, se planificó por el papá de Nabucodonosor. Entonces quien la hizo realmente fue Nabucodonosor. Se calcula que esa torre tenía en promedio, los ingenieros o arquitectos que tenemos en línea pueden decir el tamaño, qué tan grande es comparado con un edificio, 90 metros cuadrados de base y 95 de altura. No sé qué tamaño sería un edificio, me imagino que será como 10 plantas por lo menos. Con 95, y un hermano ahí que es arquitecto que puede calcular eso de una vez. 95 entre 4. Exacto. 95 entre 4 da cantidad de piso. Muy bien. 4 metros de altura cada entrepiso. Cada 4 metros de altura, ¿verdad? Entonces estamos hablando casi de... Cada entrepiso. Entonces, 95 entre 4 dará la cantidad. Exacto.
sea, en esa época eso era descomunal. ¿Por qué? Porque no había varilla ni cemento. Eso se hizo, y pongan atención a esto, se hizo con ladrillo que se fundieron o se quemaron en horno especializado para quemar ladrillo a una temperatura que los científicos todavía se preguntan cómo podían sostener esa temperatura por 3 días para hacer esos ladrillos. Esos ladrillos cogían una temperatura de 600 grados Celsius en forma permanente durante 3 días. Y para que tuvieran buena resistencia, se le ponían junco o pajas para la resistencia del ladrillo. Noten cuando leemos la palabra que dice muy bien que Nimrod ordenó hacer ladrillo con junco y con paja. Hacer ladrillo con eso. ¿De dónde viene esto? Porque después que esa torre se hizo, fue que los babilónicos ocuparon a Israel y se llevaron a todo el pueblo de Israel preso hacia Babilonia. Imagínense usted un pueblo como Israel que lo único que hacía era criar ovejos y vivir chimeando los unos contra los otros, llegar a esta ciudad monumental de 150.000 o 160.000 habitantes, con una muralla de 6 metros de ancho y 12 metros de altura. Es una monstruosidad para esa época. Y rodeada de torres que servían de observación imperial. Y por otro lado, de adoración al dios Mor, al dios Mursa. Muchas de esas torres eran templos, eran iglesias. Y toda la ciudad estaba rodeada por esos muros y por esas pirámides, esas torres. Por eso habían tantas, porque le querían hacer torres a cada uno de los dioses que tenían. El dios Mor era el más poderoso de todos ellos, era el dios central de todo, era el que ellos llamaban su dios único, entonces le ponían la torre más grande a él. Por eso la torre de Babel, como se describe en la palabra, existió como un elemento monumental, religioso y de observación militar. Tenía varios niveles. Los últimos niveles eran para observación militar y los niveles más bajos para adoración. Tenía una puerta de entrada gigante. En la puerta estaba decorada con animales en alto relieve, madera en alto relieve con figuras de animales. Y por otra parte, tenemos que decir lo siguiente. Tenía un brillo extraordinario que cuando había luna, según cuentan los historiadores, podía verse a kilómetros y kilómetros aquella cosa que lucía. Para nosotros eso es extraño, porque nosotros sabemos que los árboles y las tantas luces de las ciudades nos quitan la visión. Pero estamos hablando de una ciudad en el desierto, sin árboles, sin energía eléctrica. Entonces, cuando la luna le daba, brillaba todo aquello y en el día tenía un reflejo de espejo para que la persona a larga distancia supieran dónde estaba Babilonia y ahí llegaban puntualmente siguiendo el reflejo de la torre de Babilonia, que es como se llama. Noten Perdón. Sí. Esto se debe a que los ladrillos fueron quemados al fuego y salieron cristalizados y ya eran porcelana, ya no eran ladrillos. Fueron porcelana que hicieron elementos para de porcelana, como la cerámica. Sí, hay un mineral en Pakistán, no, perdón, en Afganistán, que es el que sirvió de modelo para ellos conseguir ese brillo, porque no podían, le quedaba muy lejos ir a buscar tanto material. Entonces, los trabajadores, los ingenieros, los arquitectos, hicieron el trabajo de lograr ese brillo, de cristalizar o esmartizar esos ladrillos con un color azul. Noten, las construcciones árabes usan mucho el color azul, un azul marino brillante. Es de ahí que viene eso, casi toda. Y lo que llama la atención es que pudiesen cristalizar esos ladrillos, como dice el hermano. Cristalizarlo en una temperatura de 600 grados por 3 días. Y hasta que no estaban cristalizados, no sacaban los ladrillos de ahí. Y se han encontrado hornos gigantes, por debajo de 10 metros por debajo de la arena. Porque con el tiempo la arena del desierto fue cubriendo todo esto. Entonces, ese elemento, llegaron los judíos allí prisioneros, para ellos fue una sorpresa.
aquello fue monumental, descubrir. Imagínese usted, por ejemplo, en los años 40 o 30, un dominicano de un campo de aquí, que lo soltaran, por ejemplo, en Washington o en Nueva York, mirando edificios rascacielos. De hecho, hay un cuentecito muy bueno de un dominicano que fue a Nueva York y vio tantos edificios grandes. Un cuento lo hacía cuando yo era muchacho, en la época de los años 60, lo decían mucho. Y era que llegó donde su compadre en Nueva York, muy sorprendido, mirando tantos edificios grandes, y el compadre lo que hacía era limpiar y pintar edificios de rascacielos. Y oigan la palabra rascacielos, que tiene que ver con la clase de hoy, ¿eh? Entonces le dice al compadre que lo lleve para ayudarle. Y el compadre se lo llevó para ayudarle. El compadre cogió un andamio y subió. Y cuando estaba muy arriba, se le había quedado una pintura roja que necesitaba para uno de los apartamentos que iba a pintar por fuera. Y comenzó a vocear al compadre: compadre, ¿de qué color es la pintura? Compadre, ¿de qué color es la pintura? Y el compadre no lo veía. En eso pasa un norteamericano y le presta unos binoculares o anteojos para que vea bien. Entonces, cuando él pone los binoculares o anteojos, ve al compadre cerquita. Entonces, como lo ve cerca, le dice: compadre, ¿y de qué color es la pintura? O sea, en ese momento, lo que nos está describiendo a nosotros en esa época es la sorpresa de un dominicano en Nueva York con rascacielos. Pues bien, el objetivo de esa pirámide se decía que llegaba al cielo. ¿Por qué llegaba al cielo? Por una simple razón. El que va al campo y se pone a observar las montañas, fundamentalmente en el invierno, va a ver que las nubes chocan con las montañas. Aquí se ven poco porque tenemos montañas muy bajitas. Solamente en el Pico Duarte, esa zona por ahí de la Cordillera Central, se pueden ver cómo las nubes se confunden con las montañas y se pierden en el horizonte. Pues así se perdía esa torre en el horizonte con las nubes. Entonces llegaba al cielo. Para ellos, cuando llegaron allí los judíos, esa torre llegaba al cielo. Y como llegaba al cielo, de ahí surge la inspiración: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. De ahí surge la inspiración. Y el Espíritu Santo se lo permite. Y se lo permite porque ahí va a guardar un mensaje. Pérdida inmediatamente del periodo de gobierno del emperador. Libertad para los judíos. Se fueron entonces en el periodo del rey Usía. Ese que se comienza a escribir sobre la torre y le llaman la Torre de Babel. Entonces no tenían una explicación de por qué tan alta la torre, porque si decían que era para observación militar, podían decir que ellos no estaban en capacidad de hacer algo parecido, o su pueblo podía pedirle algo parecido. Entonces tenían que quitarle prestigio y valor a la estructura que conocían. Por obligación tenían que quitárselo para evitarse la exigencia. Mire, cuando un dominicano viene de Europa para acá, o de Estados Unidos para acá, inmediatamente comienza a decir: no porque allá, no porque en Europa, no porque en España, no porque en Nueva York, porque quiere instalar en su país lo que conoció en otros países. Y eso era lo que ellos querían evitar. Entonces, al describir la torre, que se llamó Babel, le pusieron una parte muy importante que viene a ser un elemento espiritual que lo vamos a ver ahora. Pero quiero que estemos claros: la Torre de Babel existió, pero era de Babilonia, hecha por los babilonios, no por Nimrod, que nunca existió. Nimrod es la figura de inspiración que se utiliza para llegar a la construcción de la torre, porque los judíos no tenían un emperador, no tenían un rey poderoso para hacer esas cosas. Entonces se dice que fue un descendiente directo. ¿De quién lo vieron? ¿De quién era nieto de Nimrod? No leyeron los capítulos. ¿Cuál es el personaje que está antes de Abraham, que tiene descendencia en el capítulo 9 y 10? ¿No lo recuerdan? Se habló de Jacob, de Isaac. ¿Cuál es el personaje? Bueno, son descendientes de Jacob. Nimrod
es un descendiente de Jacob. Entonces dice que era un poderoso cazador, que era muy inteligente y construyó ciudades. Queriendo decir que todas esas ciudades que están construidas por ahí son de un descendiente de la literatura que ya se había comenzado a escribir. Entonces, sigamos con esto. Cuando se le pone a Nimrod a construir la ciudad, se describe el tipo de ladrillo que usó, mas no se describe la altura, porque ellos no podían conocer esa altura. La altura era un secreto militar de la época. No podían medirla. No estamos como ahora, que usted va a cualquier universidad y estudia arquitectura e ingeniería. Eso era una especialidad que se respetaba en Medio Oriente, que se guardaban como si fueran oro en estos tiempos. Esas personas eran gente muy preparada y se guardaban como genios de la humanidad y se protegían como genios para ellos de su humanidad. Entonces, cuando se comienza a escribir, se describe realmente lo que era, pero no era circular como está escrito, era rectangular. Y en ella se comienza a escribir y se describe, comenzaron, y que Dios entonces dice que ya los hombres van muy lejos y que y Dios no va a competir con los hombres. O sea, hay una cosa muy, muy importante ahí. Es que cuando escriben eso, dijo Dios, ahora el hombre será como uno de nosotros. O sea, está hablando en plural, con plural. Esa es una parte importante en el mensaje. Allí se está hablando en plural. Y cuando se habla en plural, se está hablando el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y hay una pluralidad. No hice yo, es lo primero. Lo segundo es que Dios no tiene que temerle a los hombres. Son los hombres que tienen que temerle a Dios. O sea, que Dios va a destruir la torre por temor al desarrollo de los hombres. Eso no es cierto. Es el hombre que tiene que temerle a Dios, no Dios a los hombres. Pero se colocó allí y tiene su mensaje muy bien. Entonces dice que el Señor descendió y ¿qué hizo? Vamos a leer esa parte. ¿Quién la tiene esa parte? Vamos a leerla. Capítulo 11 del Génesis. Vamos a leer esa parte para que entendamos mejor esto. El mensaje por completo para que entremos en su parte espiritual. Desde el versículo 1. Sí, comencemos a leer todo. Van a multiplicarse. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Párate ahí. Dice que tenía toda la tierra una sola lengua y una sola palabra. Cuidado con confundirme esa palabra lengua con el órgano que está en la cavidad oral, que eso no está hecho para dar anatomía. Se está hablando de lengua espiritual, porque la Biblia es un libro para el desarrollo espiritual. Sigamos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Se está escuchando? Hay un eco. Sí. Alguien tiene que apagar su micrófono. Ya, ok. Muy bien. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron... Párate ahí, un momentito. Fíjense que dice, le sirvió el ladrillo en lugar de ¿quién? Y cozámoslo de piedra. En lugar de piedra. ¿Por qué señala en lugar de piedra? Porque los egipcios construyeron con piedra, pero donde se estaba construyendo Babilonia no habían piedra. Desierto y arena. Era desierto de arena, así mismo. Sigamos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos. No, hagámonos un nombre. Atención a la palabra. Hagámonos un nombre. Apréndanse la palabra para que podamos entrar en el espíritu cuando terminemos el capítulo. Hagámonos un nombre. Sigue. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Por si fuésemos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Si nos distribuyen por toda la tierra, tenemos un nombre. Sigue. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Párate ahí. Han comenzado la obra. Han comenzado la obra con un solo idioma. Han comenzado la obra. Sigue. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Muy bien. Ahora pues. Perdón, ¿qué es lo que estaban pensando hacer ellos? ¿Quién me dice? El edificio va a subir al cielo. ¿Llegar al La cielo? torre. ¿Quieren llegar a dónde? Al cielo. Al cielo. Con una sola lengua. Sigan. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muy bien, sigue. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Espérateme ahí. ¿Quién fue que lo esparció? Jehová. Oh. Ok. Lo esparció Jehová, sigue. Vayan anotando en el espíritu, Sigue. Y dejaron de edificar la ciudad. Muy bien. Dejaron de edificar. La ciudad. O sea, la abandonaron. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más dice? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí... Muy bien, párate ahí. Babel. ¿Dónde fue que se conocieron la torre? ¿En qué ciudad fue? En Sinar. Babilonia. 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 Sigue. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Muy bien. Sigue. Estas son las generaciones de Sem. Ya Sem, déjalo ahí. Entonces, el Señor lo dispersó. Tenían una sola lengua, le puso diferentes lenguas. ¿Estaban dónde ellos en ese momento? En el río. Babilonia. En Babilonia. ¿Pero en qué lugar de Babilonia? ¿En un río? En el desierto. Y cuando Nimrod quería construir, ¿dónde era que estaba? Cuando el Señor lo dispersó, ¿dónde estaban ellos? Construyendo la torre en Babilonia. Exacto, estaban en altura. Estaban en altura. Muy bien, vamos al libro de los Hechos ahora, para que cojamos la pista de lo que significa esto en el campo espiritual. Dame la cita, Lu, que tú te la di, Yang. Dásela a todos los hermanos. Pónganla en pantalla, que yo no la estoy viendo aquí. ¿Hechos qué? Vamos a aterrizar eso en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos arriba. ¿Qué significa? ¿Qué tiene todo que ver con Cristo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primera cita. ¿Es eso o no es eso una dispersión? Sí. Es una dispersión. Y me seréis testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Estamos hablando de dispersión, que es lo que el Señor hizo con la Torre de Babel, una dispersión. Ahora bien, ¿qué dice el inicio del versículo? ¿Cómo que dice? Y me seréis testigo. Testigos. Y Sí. me seréis testigos en plural. Testigos. La otra cita, porque son muchos en plural, la otra cita. La otra cita. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1-4. Exacto, Hechos 2, 1,
4. En adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo. Párate ahí. Estaban juntos el día de Pentecostés. Y de repente que llegó un estruendo. Y si el Señor anirró, le destruyó la torre, no tenía que haber un estruendo ahí. Claro. La desplomó, todo se fue abajo. Un estruendo llegó cuando estaban unánimes. ¿Dónde era que estaban ellos en ese momento? ¿Dónde estaban los discípulos cuando llegó el estruendo? En el aposento alto. En el aposento alto, altura. Torre significa altura. Estaban en lo alto. Se está cumpliendo la escritura. Estaban en lo alto. Para aquel hermano que quiere que el Señor se hubiese descrito en colores y le marcó en buena pantalla y en buena luz. Y resulta que no. Que el Señor tiene su forma de hablar con nosotros, manifestarse con nosotros. Somos nosotros los que no tenemos el oído colocado en el mensaje del Señor. Y eso está muy claro ahí. Estaban en altura, un aposento alto, con un estruendo. Quien bajó a destruir la torre de Babel fue un espíritu. No dice que llegó un hombre y le metió un greda y lo tumbó, le puso una dinamita. Ni está diciendo que fue un avión que destruyó la torre, ni una bomba. Está diciendo, Dios dijo, destruyamos esto. O sea, el Espíritu Santo llegó ahí. Pero no para destruir una torre. La palabra se cumple para edificar una torre espiritual en nosotros, que es la diferencia que hay ahí. El Espíritu Santo edifica una torre en nosotros. Amén. Desde el momento del día de Pentecostés. Sigue. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Y se llenó toda la casa donde estaba. No quedó nada en ese lugar que no estuviese tocado por el Espíritu Santo. Es un viento recio, estruendoso, fuerte. Es una explosión. Pero una explosión que no destruye, sino que construye. Es que construye como el parto que da la vida. La mujer en parto tiene un dolor, pero no es de muerte. Es un dolor de vida, es de creación. Sigamos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Oh, ahí tienen la torre de Babel. Y confundióse la lengua de ellos y no se entendían los unos con los otros. Y aquí dice que lenguas repartidas. Lenguas, se le aparecieron lenguas. No es lengua oral, no es la que está en la cavidad oral, cubierta por la dentadura que a veces lo mordemos cuando comemos hablando. No es esa lengua. Es lengua de fuego del Espíritu, pero lengua, porque lengua no significa para el Espíritu el órgano del habla. Significa el poder del habla del Señor. Si nosotros hemos aprendido algo en la escuela, es que los idiomas no se forman de la noche a la mañana. Un idioma toma siglos en formarse y nunca termina de formarse un idioma. Siempre está evolucionando. El idioma es una mezcla de varias palabras. Hoy en día el idioma castellano tiene todos los tipos de palabras. Aquí se habla de software. Esa palabra no es española. Sin embargo, tienen ventana, que es una palabra española en el software. Es una mezcla que va construyendo. Los idiomas no pudieron haberse formado en la torre de Babel. Porque los idiomas, por ejercicio del hombre en su necesidad de comunicarse los unos con los otros. Ponerse a predicar y que ahí fue que surgieron los idiomas es una terquedad espiritual, es una dureza de espíritu, es una falta de búsqueda, de identidad con el Señor.
Todo el que fue a la escuela sabe cómo se formó el idioma español, cómo se formó el inglés, el francés, el portugués. Todos son derivados del latín. No había nadie que hablara español en la Torre de Babel, o que pudiese hablar español, ni inglés, ni francés, ni latín, ni portugués, ni hondureño, nada de eso. Se trata del campo espiritual que se está usando una figura humana, un desarrollo humano en los idiomas, para decirnos que vamos a hablar lengua diferente, lengua distinta en el espíritu. Porque el Señor no habla inglés ni francés, habla en el espíritu, el idioma humano, humano es. El Señor no habla en idioma humano. Se desdoblan los humanos para que lo entendamos. Pero el Señor no tiene idioma, tiene espíritu. Y por eso podemos discernir en el espíritu, en cualquier lugar que estemos. Podemos distinguir el rostro de un francés, si es una persona buena o mala, si el espíritu nos revela porque nos habla en el espíritu. De eso que se trata, no de dar una clase idiomática con la Biblia. No hay formación de idioma en la Biblia. De hecho, la misma Biblia tiene más de 5 idiomas en sus expresiones. Y la que más abunda es el arameo y el hebreo. Pero hay latín, hay griego. ¿Por qué? Porque no se trata de la expresión del hombre. La Biblia está hecha para un mensaje espiritual y ahí hay un mensaje espiritual. ¿Cómo es posible que nuestros predicadores que han leído no sean capaces de darse cuenta que cómo se van a formar los idiomas ahí? Es una torpeza. Es una ceguera religiosa. Y le he dicho siempre, la religiosidad es la puerta que nos permite entrar al infierno. Por eso tenemos que romper con la religiosidad. Hay que buscar del Espíritu. Lo que el Espíritu revela, lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu dice. Ese es el idioma nuestro. Idioma espiritual. No un idioma humano. La Biblia no está hecha para nosotros dar lujo y decir que ahí se hicieron los idiomas. Absurdo. Lo que es cierto es que ahí se fundó, que ahí se indicó, se orientó y se dejó ver que algún día en este planeta Tierra iba a venir un viento recio, poderoso, con un estruendo, poniéndole lengua de fuego a los discípulos del Señor. Y en eso estamos tú y yo hoy en día. Si no tenemos lengua de fuego porque no la buscamos, pero hay lengua de fuego en nosotros. Porque es una orden del Señor. Esperen en el aposento alto el verdadero espíritu. Y cuando el verdadero espíritu llegó con estruendo y con fuerza. Para que se cumpliera la escritura de la Torre de Babel. Tenía que cumplirse. Y se cumplió ahí. Sigue leyendo, mami. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Párate ahí. Todos fueron llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. No de gramática, no de literatura, no de arte, no de correctivos gramaticales, no de expresión idiomática. Se llenaron del Espíritu. Del Espíritu Santo fue que se llenaron. Si hubieran sido lenguas humanas, se hubiesen llenado de idioma humano, aunque ese grupo habló idiomas humanos. Pero se llenaron fue del Espíritu. El Espíritu fue el que lo llenó. Quien hablaba por ellos no eran ellos. Ellos no sabían ningún idioma. Quien hablaba por ellos era el Espíritu Santo, que te usa a ti y a mí, a todo el mundo, para decir lo que tiene que decir, lo que hay que decir. Lo que pasa es que el Espíritu habla y el oído se cierra. Porque somos así nosotros los humanos. Vamos a seguir. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Según el Espíritu le daba que hablaran. O sea, no eran ellos que estaban hablando. No eran ellos. Ellos no saben más idioma más que el hebreo. Pero están hablando otro idioma. Porque no son ellos. Es el Espíritu Santo que está hablando. Entonces, vuelvo y le repito, absurdo pretender que es un idioma humano lo que se habla.
De hecho, por eso habla de lenguas angelicales. Y ya sabemos que cuando no hay interpretación de lengua, no tienen valor. Porque el Señor tiene su forma, el Espíritu tiene su forma de hablar con nosotros. Sigue. El siguiente, Charlie. Falta un versículo. Sí, del 5 al 12. Exacto. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno... Párate ahí. La multitud oyó un estruendo y fueron inmediatamente a ver qué pasaba, porque fue una explosión que no destruyó. Esa es la caída de la torre que dice la torre de Nimrod, que el Señor la destruyó. Fue una explosión que se escuchó, la explosión se escuchó. Pero no era una explosión destructiva, era constructiva en el espíritu, que se sepa, en el espíritu, no en ladrillos. Sigue, mija. Al oír el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque... Bien, se confundieron. ¿Y esto que están hablando? ¿Hablan igual que yo? ¿Y no son de mi pueblo? Porque no eran ellos que estaban hablando. Si el Espíritu Santo no toca a ese grupo de discípulos, ninguno habla, eran todos unos cobardes. Todos eran unos cobardes. El que le dio valor fue el Espíritu Santo, comenzando con Pedro, que le temblaban las rodillas y los dientes de cualquier cosa. Pero quien está hablando ahí no son ellos, es el Espíritu Santo. Sigue. Estaban atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Párate ahí. Eso mismo le pasa a mucha gente cuando está en un momento en que se está hablando en lengua en las iglesias. Cuando se recibe el don de lengua, igual le pasa. El que no sabe de eso se queda atónito. Y esto creo que están hablando. ¿Y por qué hacen eso? Y hay gente que hasta se asusta. Me lo han dicho, a mí me da miedo. Que hablan en lengua me da miedo. Porque desconocen el poder del Espíritu. Porque el Espíritu no lo ha tocado. Necesitan un toque del Espíritu para pasar a formar parte de la legión de siervos del divino. El toque lo da el Espíritu Santo. Por eso la gente se sorprende cuando están hablando en lengua. ¿Y qué están diciendo? ¿Y qué es esto? Y se asustan. Eso lo he vivido yo. Algunos de ustedes lo habrán vivido también o le habrá pasado. Pero hay que tener el Espíritu. Sigue. ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia. Exacto. Casi 10 nacionalidades diferentes, casi 10 tribus diferentes que hablan lenguas diferentes y están entendiendo lo que le están diciendo gente diferente. Porque el Señor habla en el Espíritu, no al oído, al Espíritu que habla el Señor. Todos tenemos un solo Espíritu. Y ahí que se comunica el Señor con nosotros, en el Espíritu. ¿Sigue? Continúa ahí diciendo los otros lugares, dice Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. ¿Más allá de dónde? De Cirene. De Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que estaban hablando? Las maravillas de Dios. De Dios. Para eso es que el Espíritu redarguye, para eso es que el Espíritu habla, para que demos testimonio de la maravilla de Dios. Allí estaban 10 o 12 pueblos repartidos escuchando el mensaje del Señor. Allí estaban sorprendidos, le llamaba la atención. Árabe, medio persa, pero todo el mundo estaba allí. Y el Señor aprovechó para hablar con todos allí. Porque todo el que oyó eso ahí, en su idioma humano, iba a ir a su pueblo a decir lo que escuchó ahí.
La gente que escuchó eso fueron los primeros predicadores del Señor cuando salieron de ahí. Porque oyeron hablar de las maravillas del Señor. Y es imposible callarse cuando el Espíritu habla al Espíritu nuestro. Cuando el Espíritu Santo nos toca es imposible callarnos. El gozo no se soporta cerrado. Hay que abrir el pecho y darle libertad a la expresión y al contenido de la palabra del Señor. Amén. Y ahora le digo, acordémonos algunas palabras que le dije cuando estábamos viendo la Torre de Babel. Decía, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Ahí llegó la esparción. ¿Cuál es el nombre de lo que el Espíritu Santo en el acto de Pentecostal llenó? En esa torre pentecostal llenó. ¿Cuál es el nombre que le toca a los que hablan en nombre del Espíritu Santo? Cristianos. Cristianos. Cristiano. Ese es el nombre que llevamos todos. Cristiano, ese es el nombre que dice, y hagámonos un nombre. Se hizo el nombre de cristiano y fuimos esparcidos por el mundo, y aquel que no predica no es cristiano. Porque es una orden divina. Y por todo el mundo, dispersión, todo el mundo, dispersión. En el nombre mío de Jesús, en el nombre de Jesús, dispersión en el nombre de Cristo Jesús. Ungido con la lengua del Espíritu Santo, que es quien da los dones. El Señor ordena el ministerio, vayan. Y el Espíritu Santo da el toque del don para eso. Todos nosotros debemos hablar del Evangelio. No hay que ir con una Biblia bajo el brazo a ver si coge un poquito de olor. Hay que ir con el Espíritu en la boca para hablar con sanidad, con amor a los seres humanos. Y después que estamos hablando con él, demostrarle que lo que le estamos diciendo es una realidad en nosotros mismos. Nosotros somos embajadores de Cristo. Por tanto, necesitamos un comportamiento y un accionar al igual que él. Es una exigencia, una prédica comprometida con el mandato divino de ir por todo el mundo y representarme a mí, es lo que quiere decir, representarme a mí en todo el mundo. Que les voy a dejar para ustedes el Espíritu Santo que está aquí, no se ha ido. Amén. El Espíritu Santo no se ha ido, está con nosotros y seguirá con nosotros hasta que llegue el Señor. Y diga, hasta aquí va el juego. El Espíritu Santo nos redarguye y yo espero que en esta tarde haya tocado nuestros corazones y podamos abrir la boca y darnos cuenta que debemos hablar del poder del Evangelio del Señor, del amor del Señor, de las maravillas del Señor. Y que de hoy en adelante ninguno de ustedes me hablen de la Torre de Babel donde se formaron los idiomas. Absurdo. Por eso la gente que conoce de ciencia se espanta de los cristianos por las absurdeces e ignorancia que quieren que le acepten como tales. Aquí hemos hablado de ciencia hoy, pero una ciencia sometida al Espíritu, una ciencia dirigida a descubrir en el Espíritu, no a separar el Espíritu de la verdad. Todo lo contrario, es edificarnos en el Espíritu, nuestra propia torre, que no será de Babel, será del Espíritu. Amén. Yo concluyo. Pregunta. Hay un versículo, falta un versículo. Falta un versículo. Sí, dale, por favor. El versículo 12, ponlo. Laura. Sí. No, ahí era que estábamos. En el 12 falta ese. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente hable con nosotros un mensaje. Las maravillas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor está vivo. Amén. Que vive, que Cristo vive, que es un Dios vivo y que edifica los corazones. Amén. Esos fueron los primeros predicadores del Evangelio, los extraños,
Por eso dice la palabra, habrán sorpresa en el cielo. Amén, así es. Habrán sorpresa, ¿eh? Cuidado con estar señalando, que el Señor no nos manda a nosotros a señalar, sino a predicar. Adelante. Preguntas, testimonios, experiencias. No tienen que estar de acuerdo con todo, pueden contradecir Ni todos juntos, ¿verdad? uno por uno. Doctor, usted menciona que el Espíritu Santo es el que abre nuestras bocas, pero también el que abre nuestros oídos. Sí. Por eso Jesús tanto dice en sus prédicas, el que tenga oídos, que oiga. Que oiga. Efectivamente, porque cuando damos testimonio y cuando nos hablamos, muchas veces nos sentimos identificados y es justamente porque nos hablan en nuestro propio idioma. Yo puedo, Exacto. Es el idioma. Nuestro propio idioma, o sea, dentro del mismo España está hablando de lo que ha vivido, que también yo lo he vivido y eso me toca el corazón. Eso es mi idioma. Amén, así es. Y es el Espíritu Santo el que abre el oído para que el mensaje llegue. Amén, así es. Así es. Déjeme decirle que yo era un crítico de muchos predicadores que son capaces de, predicando, decir el versículo, y a mí me molestaba eso. Hasta que no entendí esta parte de esta clase hoy. El Señor me tocó Amén. y me enseñó que yo no soy quien para juzgar a otro. No tienen que prestarse como yo. Las palabras tienen que ir de acuerdo al desarrollo del humano, no al mío, sino al del otro. Por eso estaban todos unánimes en Pentecostés y por eso todo el mundo puede entenderlo. Sí. Porque es para todo el mundo, no es para el que hable bonito. Yo pienso, ¿me escuchan? Sí, Yo pienso que realmente nosotros los cristianos, o sea, eso es espiritual, como usted dice, y el llamado es a hablar un mismo idioma, muy bien, así es. conforme al evangelio. O sea, Idioma de... sino en el sentido espiritual, es hablar el mismo idioma inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado en el Espíritu. Esa es la verdadera prédica. No la que quiere convencerme, sino la que me está enseñando. Exactamente. El convencimiento del Espíritu. Exactamente. El Espíritu que convence de la palabra. De todo, de todo. Quiero dar un testimonio. Sí. Quiero dar un testimonio. Oh, Adelante. bendito sea. Dígalo. Bueno, yo estoy muy agradecido de la clase de hoy porque yo jamás en mi vida empatar la Torre de Babel con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es lo que se me hacía a mí el lío en la Torre de Babel, porque no había forma de yo entenderlo. Amén. Gloria a Dios que el Espíritu se puso Amén. joven para que nos explicara todo. Amén. Gracias. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? No se cobran la pregunta, a menos que no pase de las 8 de la noche. Eso significa que no entendieron. No, pero Oh, entendí. una pregunta. Hablando así realmente del idioma de lengua, de hablar en lengua espiritualmente. Sí. Si no me equivoco, hay personas que interpretan el lenguaje. No sé si estoy equivocada. Sí, así es. Ajá, ok. Ese es un don de lengua y don de interpretación de lengua. Interpretación, exactamente. Sí. Que muchas veces son mensajes que el Señor envía para edificación de su iglesia. Amén, así es. Así es, mi hermano. Okay. Así es. O edifica la iglesia o edifica un miembro de la iglesia. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, que
yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo hable en lengua y uno realmente no hay ninguna persona que interprete lo que el Señor quiere decir a través de esa inspiración. Sí. Hay que seguir orando en esa lengua. Eso no lo puede parar nadie. Es una manifestación Okay. del Espíritu. Pero debe haber si es pregunta. realmente hablar en lengua, tiene que haber un interpretador porque el que habla en lengua está dando un mensaje. Entonces, alguien tiene que darle el mensaje y qué es lo que quiere decir el mensaje. Si no hay oído, no puede haber lengua. Tiene que estar combinado lengua y oído. Okay. Una pregunta. Otra pregunta, adelante. Sí. Por lo general, se considera, o no, de hecho es así, que solamente quienes hablan en lengua han sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué opina de eso? No. Eso es una versión. Por cierto, muy pentecostal, porque el pentecostal habla mucha lengua. Pero dice la palabra, el que viene tras de mí bautizará en fuego. Eso dice Juan el Bautista. O sea, ese es un don, la lengua es un don. Ese es un don. Como hay otros dones de servicio, de interpretación de lengua, de sanidad, de oración. Hay gente que tiene un don de adorar al Señor que yo solo envidio y no me da pena decirlo. Son adoradores hermosos. El que está en el Espíritu Santo tiene dones, eso sí. El que tiene el Espíritu Santo tiene dones. El don de lengua es un don, pero no podemos nosotros estrecharle el agujero al Espíritu Santo diciendo, este es el camino, que los cristianos somos muy dados a eso, a ponerle condición a Dios y a crear condición en nombre de Dios. El Señor no tiene límite. Te he visto don más hermoso que el don de sanidad. Cuando yo veo que una gente lo paran solo tocándole o orando a la distancia, para mí es una maravilla. Eso es una maravilla. ¿Y cómo digo yo que ese que está haciendo eso no tiene bautismo del Espíritu Santo porque no habla lengua? Claro. Son dones. Lo que hay que decir es que el que no tiene dones, aún no tiene el Espíritu Santo. Eso podría ser. Ahora, le digo a todos ustedes, cada uno de nosotros tiene dones. Falta que lo descubramos y lo desarrollemos. Porque de que usted aceptó a Jesús, lo aceptó como un toque del Espíritu Santo. Tiene que buscar sus dones. Todos los tenemos. Una pregunta. Si yo tengo el don de lengua, ¿eso yo tengo que ejercitarlo o para no perderlo? ¿O cómo le digo? O guardarlo. Guardarlo, exactamente. Archivarlo. Exacto, Usted puede guardar archivarlo. el don, pero él no se va. El Señor Ok. no retira nada de lo que hace. Perfecto. Se queda con usted para toda la vida. Ahora, como todo en los humanos, hay que desarrollarlo. Yo puedo aprender a manejar mañana y voy manejando con miedo, me choco, no choco, pero porque tengo 20 años manejando, no me importa que me atraviesen un motor. No me asusto, sigo derechito. Ok. O sea, hay que desarrollarlo porque son artes espirituales, así puede llamarlo. Son artes espirituales. Los dones son artes del espíritu. Una pregunta, doctor. Mi hija a los 13 años habló en lengua, pero ella no estaba preparada y ella lo que hizo incluso fue que ella lo que temió, le dio mucho miedo. Eso fue un retiro con el padre Emiliano y ella nunca más ha vuelto a hablar en lengua. Entonces ella sí podría, si ya el Espíritu Santo la tocó, ella sí podría volver a hablar en lengua. No va a volver, ella habla en lengua, lo que hace falta es ejercitarla, estar en el Señor, meterse de lleno con el Señor. Okay. Porque las lenguas no son para decir que se tienen, sino para predicar, para edificar, para construir en el Espíritu. Y ella tenía 13 años, muy bien, bienaventurada ella que pudo recibir el don de lengua a los 13 años. Lo que pasa es que nosotros contrictamos el Espíritu. El Espíritu hay que darle libertad. Pero para darle libertad al Espíritu hay que estar en el Espíritu. Y bueno, tiene que se le dio. Perdón, antes de eso, una noche
ella se despertó llorando, que yo salí de mi cuarto, porque ella dice que estaba ahí un ángel, un espíritu de luz, y ella lo que le dio fue mucho miedo, y estaba llorando, que era brillante, grandísimo, qué sé yo, y después porque ella recibió el Espíritu Santo, pero ella no sigue nada de eso. Bueno, y ella tiene la presencia del Espíritu, el Señor le está llamando hace tiempo. La está llamando, ella que tiene que responderle, ella que tiene que rendir cuenta de lo que se le ha dado. Se le dio el don de lengua, se le dio una visita, ella tiene que responder a eso. Sí, porque incluso el ángel le dijo que era un mensaje para la humanidad, pero ella no hizo. Bueno, le estoy diciendo que es ella que tiene que buscar. El Señor toca la puerta, dice, yo toco la puerta y llamo. Ella tiene que abrir la puerta. Ok, gracias. Ella tiene que abrir la puerta. Gracias. Hay que hablar con ella. Si es posible, yo puedo hablar con ella en otro momento. Ok. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta, Doc. Adelante, adelante. Doc, Esa pregunta viene de Canadá. Sigue. Cuando yo he escuchado personas hablar en lengua, pero hablar con Dios, dígase orando. Orando. Eso es lo que quiere decir aquí en esos versículos. Ellos estaban orando, hablando con Dios, porque la joven que estaba diciendo, habló del don de interpretación. Sí. Entonces, bueno, ya eso, nunca he escuchado a nadie, uno hablando con el otro en lenguas. Eso no. No, Entonces, porque ¿eso quería decir que ellos estaban orando o ellos estaban en retiro. El Señor ordenó un retiro. Estaban de retiro y en el retiro tienen que estar orando, comiendo y orando. Debe ser así. Entonces, y le dio los dos. Okay. Tú puedes estar orando con el Señor y hablar en lengua con el Señor. Sí se puede, ¿cómo no? Porque las lenguas están dadas para interpretación del campo espiritual sin interferencia del enemigo. Para eso que se da eso. Ok. Doctor, o sea que en mi oración cotidiana yo puedo orar en lengua. Claro que sí. Claro que sí. El Señor no tiene límite. Los límites se los ponemos nosotros. El Señor no es tacaño, no es egoísta. Esas cosas que hablan del Dios destructivo, del Dios vengador, mire, eso es asunto humano, eso es muy judaísmo puro. El Señor que nosotros conocemos es un Dios de amor, que no tiene límite. Y nos demostró que no tiene límite. Dice Pablo que se humilló a los sumos y a los sumos de muerte de cruz. O sea, no tiene límite. Amén. ¿Y más? Ya. ¿Más? ¿Nadie más? ¿Quién nos lleva en oración entonces? Una pregunta. Tenemos algunas personas que entraron después del saludo primario. Llegó bien. Bienvenida. Bienvenida. Está Fior. Ay, Fior. Hola, Fior. Hola. Está Kirsi. Kirsi, que quien vaya a orar, le debemos una oración. Le debemos una oración a Kirsi, que su padre partió con el Señor. Luz y Gregorio también. Llegó Franklin, Gregorio, Midalma Rodríguez y Mildred. Muy bien, Mildred, bienvenida, mi vida. Se te ama. Mildred, la embajadora nuestra, le pasó como a mí, nos botaron como dos perros de ahí. Ah, ella está hablando, pero su micrófono está apagado. Mildred, tu micrófono está apagado. Tu micrófono. No se escucha. Ya, ahora sí. Sí, dos veces me votaron. Dos veces. Dos decretos para ella, qué poderosa eres. Yo salí en el listín diario también. También. Bendito sea el Señor. Es muy famoso ustedes. Bendito sea el Dios. Amén.
¿Quién más? ¿Quién? Esos son los hermanos Una que pregunta, ¿el estudio será toda la semana? Sí. Perdón. Los sábados. Los sábados. A las 6. A las 6. Ah, ok, está bien. No tenemos campana para tocar, pero tenemos aquí el Zoom para llamar. No, yo entré tarde porque estaba el iPad mío estaba descargado. Ah, pensé que era un iPad de pobre, pero está bien. Mejor así, estuviera descargado. Está bien. Muy bien. Te amo, Mildred. Gracias, igualmente. Mire, Mildred fue la secretaria del compañero Juan Bosch durante muchos años. Y una mujer que yo le amo porque tiene un comportamiento tan cristiano como cristiano. Amén. Amén. Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién ora? ¿Quién nos lleva en oración? Que es una oración. La hermana Yael Hernández. ¿Quién? La hermana Hermana Yael Jael. Hernández. Ajá. Jael. ¿Será? Amén, sí, amén, Luz. De mi comadre del alma. O sea, tiene más brillo en el espíritu que el oro. Amén. Hola, Jael. Sea un diamante culpido en el espíritu para brillo de la eternidad. Ay, amén, amén. Toda la gloria para Dios. Amén. 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 Entonces, quisiéramos una oración, Luz. Sí, vamos Sí, a una oración despidiendo. Hay un hermano que perdió su padre y otra despedida. Sí, Ah, así es. ¿Cómo se llama la hermana que perdió a su padre? Kirsi. Kirsi. Ok. Amén. Pues oremos. Amén. Señor, bendito tú por siempre. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque como siempre lo sabes hacer. Has usado a nuestro hermano Nazaret, Señor, con sabiduría y conocimiento para edificación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Dios mío, que cada palabra que nosotros oímos en esta enseñanza, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo la traiga a nuestras mentes, Señor, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, toda bendición para nuestro hermano Nazaret y para cada uno de los hermanos, para cada mujer, para cada hombre que está conectado, Señor, en esta enseñanza, en esta clase. Bendice cada hogar, Señor, representado en esta noche. Bendición para cada hogar, Señor. Benditos. Jesús, visita cada hogar y conforme a cada necesidad, tú toques, Señor, conforme tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, porque solamente tú haces posible que estuviéramos juntos oyendo tu palabra, Señor. Gracias. Dios mío, y como un solo cuerpo te presentamos, Señor, a la hermana Kirsis que perdió a su padre. Dios mío, tú eres el Dios de las viudas y de los huérfanos. Señor Dios, visita a esa familia llevando consuelo, Padre. Lleva consuelo a cada uno de sus corazones, Señor, a cada vida de esa familia, Señor. Y gracias que ellos te puedan hacer acción de gracias por los años que tú le permitiste estar junto a su padre. Bendito tú por siempre, y porque la verdadera vida es esa, que es la vida eterna. Amén. Señor, consuela a esa familia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. No se pierdan el próximo episodio. Entramos con Abraham. Habrá muchas sorpresas, preparen sus corazones para que la aguanten, porque hay muchas cosas que van de frente. Tenemos que ver a Abraham como lo que es. Así es que nos vemos todo en la unión del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les pido la paz de Cristo a todos. Amén. 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 Paz de Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo a todos. El sábado. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, igualmente. Amén, igual. Amén. Gracias, doctor, por tu Dios les bendiga a todos.
Amén. Gracias. Amén. 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 En Jesús. Qué buena quedó la clase. Él va a